Salmo número 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos reunidos a través de este medio de YouTube para escuchar un mensaje más del Señor para la congregación Getsemaní. Esta vez vamos a hablar del mensaje ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están espantados? Esa es la cuestión, la pregunta. A veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Cuando tenemos una situación así difícil, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Esta frase es muy común entre nosotros cuando aparecen en nuestras vidas lo que llamamos imponderables, cosas que suceden inesperadamente, son imponderables. Los imponderables, según el diccionario, pues significa algo que sucede pues de una manera inesperada, como ya lo dije, e inevitable, y tiene consecuencias pues que no se pueden conocer. No podemos nosotros saber lo que va a pasar, no podemos saber, precisar con seguridad qué es lo que va a pasar, y esto pasa como lo vimos en el mensaje pasado. Resulta que íbamos muy bien y de repente algo sucede que pues no nos esperábamos, y aparentemente la consecuencia que trae pues no podemos controlar algunas situaciones. Es algo que viene más allá de nosotros, pero es algo que sin nosotros podemos organizarnos. Y por eso suceden de otra manera. Pueden tener un fin estos problemas, pero suceden de otra manera. En el trabajo, yo me acuerdo cuando nos mandaron a un curso acerca de lo que es la administración. Y en este curso vimos imponderables que pueden haber en organizaciones de eventos, porque teníamos foros continuos y reuniones de diferente índole, pero vimos que podemos adelantarnos ante cualquier situación, ante cualquier imponderable dentro de algún evento. Es decir, nos decía el maestro que deberíamos tener siempre un plan B. Por ejemplo, por decir algo, si falla cierta persona, pues tener a otra que pueda reemplazarla. Ese era el plan B. Otro ejemplo muy común en las iglesias: si de repente alguien va a dirigir una alabanza, pero ese hermano por alguna razón no asiste, se enferma o algo pasa y no puede asistir, tenemos que tener un reemplazo. Es decir, tenemos que organizarnos de alguna forma, y podemos ser proactivos también dentro de la familia. Es decir, anticiparnos a cualquier problema familiar, que no falte nada, que la familia esté protegida, que los hijos vayan a la escuela. Podemos anticipar, incluso nos podemos anticipar ante la salud, ante cualquier problema de salud, alimentarnos bien, por ejemplo, hacer ejercicio. Podemos anticiparnos ante la economía, es decir, ahorrar para cualquier momento en que podamos necesitar de ese ahorro para cualquier emergencia, para cualquier situación. Podemos ser diligentes en nuestra devoción con Dios y decirle: Señor, sé que puedo pasar por momentos difíciles, pero tú vas a estar conmigo. Podemos tener buenas relaciones para que las cosas pues nos vayan también mejor. Es decir, todos podemos ser proactivos para evitar los imponderables o adelantarnos a cualquier situación, a cualquier problema, y darles una buena salida. Pero aún así, siempre nos sorprende algo inesperado. Siempre nos sorprenden situaciones que no teníamos nosotros contemplados, cosas que suceden inesperadamente y que son unas situaciones que a veces
nos dejan pasmados. ¿Alguna vez, hermano, una pregunta a usted, ha tenido una situación así? Que de plano usted no pueda hacer nada. Por ejemplo, los jóvenes que se habían preparado para obtener alguna buena calificación y de repente les dicen que reprobaron. O situaciones que nos sorprenden irremediablemente. Por ejemplo, una enfermedad. Nos cuidamos para no enfermarnos. Nadie anda por ahí sin chamarra cuando estamos en invierno, la temperatura es muy baja. Nos cuidamos, hacemos ejercicio, pero ¿cuántas veces hemos sabido de personas que eran muy saludables y no la libraron? Jugadores de fútbol que se infartan, es decir, nadie tiene la vida comprada. Cuando, por ejemplo, un hermano se aparta del Señor, se va de la iglesia, ¿cómo se entristece la congregación en general? Cuando yo me entero de alguien así que bajó su fe en el Señor y que se fue de la iglesia, es triste, hermanos. Y tantas cosas que suceden cuando el carro se descompone de repente y tenemos que hacer ese gasto inesperado. Eso es un imponderable. Y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Por ejemplo, con el coche, que no tenemos dinero, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? La rebeldía de un hijo. ¿Por qué pasa todo esto, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante todo esto? Y a cualquiera uno de la iglesia le puede pasar. Y todas estas situaciones pues, nos incomodan, nos desestabilizan en todos los sentidos, porque hay algunas situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Y no podemos controlar. Hay algo de los imponderables que nosotros no podemos controlar en ninguna forma, y es la incertidumbre. Porque nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder mañana? ¿O qué va a suceder después de esta situación? ¿Qué debo yo de hacer? Y no podemos tener control nosotros de las cosas. ¿Cómo podemos hacerle? No sabemos el futuro, nosotros no conocemos el futuro y no podemos manejar tampoco la incertidumbre que hay en nosotros acerca de la situación. Pero por eso me gustaría que vayamos a la palabra. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan de estos imponderables. Vamos al se había dicho según San Juan. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Del 35 al 41, y dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué experiencia tan maravillosa!
de los discípulos. Aquí tenemos un ejemplo de un imponderable, muy difícil, a punto de perder la vida. Pero también a mí me surgen algunas preguntas en cuanto a este pasaje y he tratado de investigar y profundizarme en la palabra, porque hay algunos, vamos a llamarle algunos detalles de cómo fue aquello, porque de repente dice aquí que apareció aquí una gran tempestad, o sea, una tempestad que fue de repente, sorpresivamente aparece una gran tempestad y muy difícil y muy complicada. Hermanos, estamos hablando de unos discípulos que estaban súper acostumbrados a estar en una barca y con tormentas. No era la primera vez que les pasaba eso, pero esta tormenta era muy especial. Ellos se dieron cuenta que estaban a punto de perder la vida. Estos pescadores tenían años y años que estaban en ese lago y por lo menos una vez al día, en la semana, iban a hacerlo porque este era su sustento. De los 365 días del año, seguramente quítenle ustedes nada más los sábados. El resto del año, todo el tiempo, iban a pescar. Entonces eran ya miles y miles de veces que estaban en ese lugar. Y de repente ahora se dan cuenta que hay una tormenta muy grande, muy muy grande. Es un imponderable, como les decía hace un momento. Y esta vez tienen a Jesús adentro de la barca. Y van ellos a Jesús y le dicen: estás aquí frente a una situación. Yo me pregunto realmente que si estaba dormido Jesús. La Biblia dice que los discípulos lo vieron que estaba durmiendo y lo fueron a despertar. Entonces, si es así realmente que estaba dormido, quiere decir pues que estaba muy cansado, al punto de que no importó nada y se acostó a dormir. Seguramente el agua pues ya lo estaba mojando porque pues, se estaba anegando, dice la palabra de Dios. El viento era terrible, la barca se estaba partiendo, pero Jesús estaba durmiendo. Yo me pregunto, si él no estaba realmente dormido, entonces estaba viendo a ver qué iban a hacer sus discípulos, a ver cuál era su reacción, qué es lo primero que ellos iban a hacer. Surge el imponderable, y ante esta situación de los discípulos entendemos aquí algo para enfrentar cualquier imponderable en nuestra vida. A lo mejor ahorita usted que me escucha no tiene ningún problema, no tiene ningún imponderable, pero esta mañana, esta tarde, la semana que viene puede ser que le surja alguno. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de incertidumbre. ¿Cómo estamos ante esta pandemia? Y esto solo lo puede controlar el Señor. Algunas cosas a lo mejor las podemos nosotros controlar, algunas, pero así es como debemos de vivir. Por eso es mejor prepararse antes. Preparémonos ahora para el momento de la situación difícil que nos sorprenda y que nos sepamos nosotros qué hacer, que nosotros sepamos qué hacer. Y frente a un gran imponderable necesitamos nosotros clamar al Señor por ayuda. Olvídense de todo lo demás, olvídense de lo que dice la televisión o lo que diga algún libro diciendo, bueno, cuando surja algún imponderable, algún problema, una situación de emergencia, relájense. Eso es lo que dice en la televisión o algún libro. Relájense, piensa, pero para poder tomar una decisión, y no sé cuántas cosas más recomiendan, pero no, la Biblia dice que los discípulos hicieron algo que siempre hay que hacer. Miren, si a nosotros se nos
presenta algo de repente. Yo no sé de qué se trate, ese imponderable, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la situación, a lo mejor lo puede manejar, pero en ese momento lo único que puede hacer es decir, como estos discípulos, Señor, sálvanos. Eso es lo que hay que hacer. Cuando aparezca una situación que no pueda controlar, una situación que le sorprendió, su clamor debe salir desde adentro de su corazón y decirle, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. El clamor para decir, Señor, reconozco que tú estás ahí. Estoy clamando, estoy en una tormenta terrible y Jesús está descansando y parece que no me está prestando atención. Está esperando nuestra reacción, hermanos. A Jesús le encanta que nosotros vayamos a Él. Más allá de la fe que usted tenga, experiencia cristiana que usted tenga, más allá de los libros que usted haya leído, cuando le surja alguna situación inesperada, vaya a Jesús. Estos discípulos que eran pescadores experimentados hicieron eso, fueron a Jesús, sabían que solamente Él los podía salvar y pues clamaron con desesperación. ¿Se imagina usted aquel momento? Fueron a donde estaba Jesús y le hablaron a Jesús despacito para no despertarlo. Señor, nos estamos hundiendo. Hermanos, cuando uno está desesperado, olvídese, no se acuerda uno de nada. Aquí lo importante es clamar al Señor. Estos discípulos le gritaron, Señor, un grito desesperado, sálvanos, nos estamos hundiendo. Clamar al Señor, y clamar significa abrir mi corazón y decirle, así me siento, Señora, me siento desesperado, no sé qué hacer, yo no tengo el control, pero yo reconozco que tú estás aquí. Sé que estás ahí y vas a hacer algo grande. ¿Por qué? Tenemos que clamar al Señor. ¿Por qué? Miren, hermanos, vamos a ver algunos puntos de apoyo de nuestra fe que nos van a llevar siempre a clamar al Señor. Anótelo usted ahí en su casita y después lo registra y después lo estudia. Vamos a ver ahorita el primer punto. El primer punto, y Dios está en su trono, y lo hemos cantado. Veamos cómo dice allá el Salmo número 11, versículo 4. Salmo 11, 4. Mire cómo dice la palabra del Señor. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová está en su trono. Esto significa, hermanos, que su gobierno prevalece para siempre. Nadie lo quita. Y lo que Dios dice, eso se hace. Entonces, cuando vamos al Señor y le clamamos, el Señor está atento a nuestra oración para actuar en el tiempo que Él cree que es conveniente. Jesús hubiera podido actuar muy rápido con la tempestad, es más, sin haberse despertado ahí en la barca, pero lo dejó todo eso a propósito, que entrara un poquito ahí el agua. A veces puede pasarnos igual en nuestra vida y clamamos al Señor y el agua nos está llegando al cuello. Aunque tengamos el agua hasta el cuello, hermanos, tenemos que seguir nosotros clamando al Señor, porque Él está viendo nuestro corazón, quiere ver nuestra fe. Él está en su trono y sabe Él lo que está haciendo. Eso es confianza, sabiendo que Él va a tener nuestro problema, nuestro imponderable, nuestra situación en sus manos. Vamos a ver el segundo punto, hermanos, allá en Hebreos. Muchos sabemos este versículo de memoria. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos
11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Los que le buscan. Hermanos, si vamos al Señor, no es por si las dudas, es por la fe que nosotros tenemos. Vamos al Señor y le decimos: Señor, creo que tú puedes hacer algo en mí, ayúdanos. Esta motivación viene en que Dios nos está pidiendo fe. Tercer punto, hermanos: Dios nunca desampara a sus hijos. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, Mateo 28, versículo 20, así dice la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Va a estar todos los días con nosotros, hermanos, hasta el fin del mundo. Y esto que dice la palabra de Dios, hermanos, nadie lo puede mover. El Señor está con nosotros. Usted no puede decir: el Señor me abandonó, el Señor no me está viendo, porque pues sería contradictorio a su fe. Jesús le dijo también en muchos versículos que estará con nosotros siempre. En medio de la tempestad, en medio de las situaciones inesperadas, el Señor dijo: yo voy a estar ahí con vosotros. Y en eso, hermanos, tenemos que confiar. Por eso, cuando clame usted a Dios, tiene que recordar lo que le dijo el Señor: Él está conmigo. Así que no creerle al diablo que dice que Dios nos abandonó. No, hermanos, Dios nunca abandona a sus hijos. Vamos a ver el cuarto punto. Dios nos da la ayuda para sobrellevar las situaciones. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí mismo en Isaías capítulo 43, versículo 2, mire cómo dice. 43, 2. Isaías 43, 2. 2 capítulos adelante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Así que no siempre nos va a librar de los imponderables, no. El Señor muchas veces lo va a permitir, pero, hermanos, todo con un propósito. Pero siempre estará con la mano extendida hacia nosotros. Siempre nos va a decir: estoy contigo todos los días. Tranquilo, no te preocupes, estamos juntos en la barca. Si entra el agua, no te preocupes, yo te sostengo. Así nos va a decir. Vamos al quinto punto, hermanos, donde dice que Dios nos tiene una respuesta y una salida a su tiempo. Mire, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Así dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará tiempo juntamente con la tentación, la salida, a su tiempo, para que podáis soportar. Cada vez que pasamos por situaciones difíciles, le clamamos al Señor, le creemos a Él, entendemos lo que Él quiere hacer. Dios tiene siempre una salida. Hay situaciones que parecen a nosotros nos parece que no tenemos salida. Entramos por una puerta y no sabemos por dónde nosotros le debemos de seguir para salir, porque parece que no hay ninguna puerta. Dios hace cosas tremendas, hermano, tremendas. Dios abre un boquete en la pared si hace falta para dejarnos pasar. Dios hace maravillas para que podamos seguir en el camino si dependemos de Él. Así que confiemos en el Señor, porque la salida está en Él. Nunca diga, ¿y ahora qué hacemos? No hay manera de salir de este problema. Nunca diga eso, porque el Señor nos dice, estoy contigo, yo tengo la salida, yo sé cómo hacerlo, así que dependan de mí. Entonces nos estamos dando cuenta de que muchas veces Dios ha permitido ese poquito de agua que entra en nuestra barca para que dependamos más de Él. Y si dependemos más de Él, ¿no vale la pena, hermanos? ¿No vale la pena? ¿Qué prefiere usted? ¿Una barca seca sin dependencia del Señor? ¿O una barca medio llena de agua, pero con Jesús ahí a nuestro lado? Por eso necesitamos depender del Señor. Y si esos imponderables, esos problemas nos suceden para estar con el Señor, pues gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, porque sabemos que dependemos de Él. Número 6, sexto punto. Cada prueba sirve, hermanos, para crecer. No hay ninguna prueba para el creyente que no sea una oportunidad para crecer en alguna área de nuestra vida. Ante una situación difícil, ahí los discípulos tenían que aprender muchas cosas, y fue tremendo todo lo que aprendieron ellos en esta lección, porque reconocieron a Jesús quién era realmente. Vieron que por ellos mismos no tenían escapatoria, a pesar de ser pescadores experimentados, pero no sabían qué hacer, y Dios nos da la respuesta. Y en este caso, el Señor Jesús fue quien les dio la respuesta. Y esto les sirvió a cada uno, para crecer en su fe. Y por último, tenemos que saber que toda ayuda viene a los que aman a Dios. Toda la ayuda viene a los que aman a Dios. Esto también nadie lo puede cambiar. ¿Usted ama al Señor? Entonces, este versículo, hermano, es para usted si usted ama al Señor. Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, que son llamados. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esta situación que estamos pasando desde hace ya casi un año en contingencia, tenemos que saber que Dios, hermanos, Dios tiene el control, y porque Él sigue en su trono, y algo bueno va a hacer Dios, algo bueno va a hacer Dios con lo que está pasando. Vamos a decirlo así, algo bueno va a hacer Dios con este desastre. Pero este desastre, Dios tiene la habilidad para transformarlo en una bendición, porque Dios es poderoso. Y Dios, hermanos, hace maravillas. Hermanos, ¿cómo no darle la gloria al Señor? Si Dios tiene la salida, Dios sabe de su vida, hermano, Dios sabe de mi vida, y nunca nos ha abandonado. El hombre seguirá teniendo sus limitancias, sus límites en la ciencia, los doctores también. Yo sé que en estos momentos nosotros nos estamos tronando los dedos, y para cuándo se termina esto, las vacunas, cuándo
¿Cuándo saldrán? ¿Cuándo se acabará todo esto? Lo vuelvo a repetir, hermanos, Dios tiene la salida y nunca nos ha dejado. Así que recordemos, ante cualquier situación, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Clamar al Señor, y debemos poner un límite a nuestras emociones y dar lugar a nuestra fe. Los discípulos estaban sobrepasados emocionalmente hablando, y tenemos que decirlo, está bien, se vale tener emociones fuertes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y las emociones pues pasan por nosotros. Sobre todo cuando nos enojamos, sobre todo cuando lloramos, cuando nos angustiamos, cuando hablamos fuerte. Y eso es parte de nuestra vida. Así somos. Todos lloramos, los varones también lloran. Y lo lamento por mi abuelita que me decía, los niños no lloran. Pero la verdad es que todos necesitamos a veces llorar. Necesitamos expresar nuestra emoción. No está bien decirle a un niño, decirle no llores. O no está bien decirle no sientas esto o no sientas aquello. Porque los sentimientos, hermanos, son humanos. Jesús pasó todos nuestros sentimientos también. Jesús aquí dice que estaba durmiendo, estaba cansado. Jesús pasó también por algo inesperado, lloró. Él lloró también. Se frustró con los discípulos. Jesús se enojó y se enojó muy fuerte. Con un látigo sacó del templo muchas cosas que andaban mal ahí, cosas chuecas. Jesús se gozó con las alabanzas de los niños. Entonces, hermanos, las emociones son parte de nosotros y nos hacen bien expresarlas, pero todo tiene un límite y sabemos quién controla nuestras emociones, nuestro Señor Jesús. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús a los discípulos ahí en la barca? El Señor les dijo, después de que lo despertaron, Jesús se dio cuenta del ambiente que prevalecía, que había ahí en la barca en esa noche o en la tarde, no sé. El ambiente no era, es decir, la expresión de los discípulos no era, ay, está difícil esto, ¿no? Llamemos a Jesús a ver qué hacemos. No, era un ambiente de desesperación. Todo era un caos, todos decían, pues nos vamos a morir, gritaban todos los discípulos, nos vamos a ahogar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cosas así pasaban en la barca. Por eso, cuando se despierta Jesús, lanza una pregunta clave para todos nosotros, los cristianos. ¿Por qué estáis así, amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, las emociones controlaron a los discípulos y se olvidaron de su fe y les dio pánico. Nosotros, con esto del coronavirus, muchas veces nos hemos olvidado de nuestra fe y nos controló el pánico. Y todos nosotros podemos tener temor, que como ya dijimos son normales dentro de nuestras emociones, pero cuando ese temor pasa el límite, se convierte en esa palabra que Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? A tal punto que el temor llega a controlar a la gente. Por eso están perdiendo la fe, porque las emociones los ha absorbido tan fuerte que no se pueden controlar. Aquí con los discípulos Jesús vio vamos a llamarlo así, retroceso espiritual. Por eso Jesús les dijo: ¿por qué se espantan? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué no tienen fe?
Dice allá en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, no nos dejemos dominar por nada, para no llegar al punto, al límite de perder la fe. Estemos atentos, hermanos, a escuchar la voz de Dios en cualquier momento, en cualquier instante, porque podemos tener mucho temor, pero el temor no nos va a impedir tomar decisiones espirituales. Podemos tener mucho tiempo, pero tenemos que avanzar. Podemos tener también mucho miedo, tenemos que avanzar. Podemos estar llorando, pero ese llanto no nos tiene a nosotros que paralizar. Podemos estar siguiendo avanzando aunque estemos llorando. ¿Saben dónde encontramos la solución? Pablo nos la da ahí en segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo 1:7. Esta es la solución que nos da la palabra de Dios a través de Pablo. Mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos nosotros, hermanos, tres virtudes para nunca llegar a la cobardía. Dios nos dio, dice, espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Hermanos, va a seguir habiendo muchas tormentas en nuestra vida. Unas a lo mejor más tremendas que otras, y a lo mejor podremos estar amedrentados, pero nunca perder la fe. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos dé guía a través de la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Gracias, Dios, gracias, Señor, te damos por esta enseñanza que has hecho llegar a nuestros corazones en esta hora. Y vemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Bendice, Señor, la vida del matrimonio de nuestro hermano Ramiro, el matrimonio Cruz Montoya. Bendice a nuestra hermana Sonia, nuestro hermano Ramiro, por este año más que tú les has concedido como matrimonio. Y también bendice a su nieto, a Mateo, Señor, por cumplir también un año más. Gracias por el testimonio de sus papás, de Arturito y de Sonia. Bendice sus vidas y susténtales, que no les falte nada, Señor. Igualmente, Padre, te damos gracias por la vida de la más pequeñita de esta congregación, por Ruti. En este segundo año de su vida, bendice, Señor, igualmente. Te pedimos que también bendigas a nuestros hermanos Esther y Osvaldo, a cuidar a sus nenitas, a Elisita, a Ruti, y sigue derramando bendiciones, Señor, también en este hogar. También te pedimos, Señor, por todos los hermanos que estén pasando por alguna enfermedad. Sánale, Señor, si es tu voluntad. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos también, Señor, por el pronto consuelo a la familia Martínez por el fallecimiento de Tere y de René en esta semana, Señor, que tú ya los tienes allá en tu presencia, Señor, y están muchísimo mejor que nosotros. Y también te damos gracias por ellos, Señor, por todas las promesas que hay en tu palabra de que un día estaremos todos reunidos glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por este mensaje que has traído a tu corazón, y síguenos ayudando, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de mi Salvador Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta pronto.